Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión dentro de su formación en el curso de English That's Work, nivel uno. En esta ocasión, para continuar desarrollando las actividades, evidencias y contenidos que corresponden a este nivel. Deseando que todos se encuentren muy bien después de los eventos que hemos tenido hoy. Eh, bueno, las eventualidades de la naturaleza que se han presentado, dando gracias por la piedad que de alguna manera intervino y vamos a dar entonces inicio a esta sesión. Recuerden ingresar allí a su formación en la página de Desayuna, no vamos a ingresar a Sofía Plus ni nada parecido, vamos a ingresar directamente aquí a la plataforma y como siempre les hago las recomendaciones de los anuncios. Si tienen alguna inquietud, dejarla en el foro de dudas. Aquí ustedes tienen el cronograma a la manito, recuerden el día final del curso, el 5 de septiembre, creo que es para este nivel. Todas las actividades están disponibles, así ustedes allí encuentren una semana para cada una, todas continúan disponibles, las cuales son obligatorias y calificables. Antes de realizarla, revisar el material de estudio y vamos a revisar el número 2 para luego proceder a enviar su documento de identidad por ambas caras en PDF actualizado si ya se cambió a cédula. Las personas extranjeras también enviar sus documentos allí actualizados, vigentes, realizar el test en línea, participar en el foro Let's Meet, enviar su presentación de rutina diaria, oraciones en presente simple acerca de qué realizan en su día a día. Allí ustedes van a tener el módulo para cargar su evidencia. Y por último, la actividad del video. La actividad del video o del audio, también les decía que es válido un audio en el que ustedes hablen de una tercera persona, también en presente simple, y nos cuenten un poquito también acerca de esa persona. Puede ser de su perfil, qué le gusta hacer, su rutina diaria. Describir a esa persona con oraciones en presente simple con su voz. Yo les decía que me pueden enviar un enlace de esta página de Búcaro. Ustedes allí graban y me envían el enlace para que no quede tan pesado enviar un audio completo a la plataforma. Esas son las recomendaciones para estas actividades. Vamos a regresar aquí al material de estudio y vamos a ver el tema del presente simple, el cual es el principal tiempo de este nivel. En el botón calificaciones, ustedes deben seguir las recomendaciones, revisar si todo está aprobado. Recuerden que aquí en la sala me pueden escribir, me pueden levantar la manito. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema del presente simple, el cual lo vamos a utilizar principalmente para comunicar acciones o estados permanentes. Por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Colombia tiene una enorme industria hotelera. También lo podemos utilizar para hablar de estados que son regulares o periódicos, como por ejemplo las rutinas, lo que vamos a desarrollar en la primera actividad. Ejemplo, I go to the dentist every year. Voy al dentista cada año. Cuando vamos a hacer referencia a rutinas, hábitos o cosas que se realizan con cierta frecuencia.
Por ejemplo, Anna wakes up every day at 6 a.m. Ana se despierta todos los días a las 6 de la mañana. También nos va a servir para dar instrucciones, indicaciones o señales. Ejemplo, you turn left and then go down Oak Street. Gire a la izquierda y luego baje por la calle Oak. Cuando vamos a hablar de hechos, compromisos o citas que se van a llevar a cabo en un momento determinado. Ejemplo, next week is the championship. La próxima semana es el campeonato. Y vamos a tener en cuenta entonces allí algunos de los verbos principales. El verbo to be, que significa hacer o estar, to do, hacer, to have, tener, to eat, comer, to read, leer. Todos estos nos van a servir para esa rutina diaria, para esa tercera persona que vamos a describir. To call, llamar, to play, jugar, to study, estudiar, to drink, beber, to buy, comprar. ¿Qué se me fue aquí? To walk, caminar, to watch, ver o mirar, to listen to, escuchar a, to write, escribir, to sing, cantar, entre otros que ustedes deseen también agregar a estas actividades o evidencias que van a realizar. Aquí encontramos conjugado con las personas o pronombres que vimos en la sesión anterior, algunos de los principales verbos. Vamos a ver el caso del verbo trabajar para todos los sujetos. I work, yo trabajo. Recuerden que aquí ustedes pueden escuchar la pronunciación también cuando revisen el material y tratar de hacerlo lo más parecido posible. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, esto trabaja. We work, nosotros trabajamos. You work, ustedes trabajan. Y they work, ellos trabajan. Pues vean aquí cómo cambia. Para la tercera persona, el verbo al agregar S al final. Vean cómo para las demás personas o pronombres dejamos el verbo, al igual que en su forma infinitiva, work, trabajar, excepto para las terceras personas, he, she, it, donde vean que va a cambiar a S. En el caso del verbo go, cambia a ES, agregamos ES. He studies, vean cómo eliminamos la Y o Y y agregamos I latina seguida de ES. He studies, she studies, it studies, él estudia, ella estudia, esto estudia. Y ya vamos a empezar a entender entonces las reglas para cada uno de los verbos. Aquí vamos a poderlas revisar en este video. Recuerden ustedes reproducirlo cuando revisen su material, ya que aquí no se va a reproducir el sonido del mismo. Aquí tenemos conjugados también el verbo ser o estar, el verbo tener y el verbo to do. Vean esta manera irregular de estos verbos, cómo cambian totalmente. En el caso del verbo to be, recordemos que es una forma para casi que cada uno de los pronombres. Para I es am, yo soy o yo estoy. Para you es are, tú eres o tú estás. Para he, she, it es is, él es o él está. Ella es o ella está, esto es o esto está. Y para we, you y they también va a ser are. We are, nosotros somos, estamos, you are, ustedes son o están. Y they are, ellos son o ellos están. Encontramos entonces aquí la estructura que va a ser en el presente simple. Recordemos que el presente simple es el principal tiempo gramatical de este nivel 1. Va a ser el sujeto, el verbo más el complemento. Ejemplo, I live in Colombia. Yo vivo en Colombia.
teniendo en cuenta cómo va a cambiar para las terceras personas. Aquí en el caso de he lives in Colombia. Él vive en Colombia. Vean cómo agregamos ese al final del verbo. Aquí en la estructura negativa encontramos que agregamos el verbo auxiliar do. En este caso, para las terceras personas es das, seguido de la partícula not que nos va a indicar negación, seguido del verbo y el complemento. Entonces encontramos aquí I do not live in Colombia, yo no vivo en Colombia, y he does not live in Colombia, él no vive en Colombia. Verbo auxiliar do para hacer la negación pegadita de la partícula not. Encontramos aquí las contracciones, do not, podemos decirlo don't, does not, podemos decirlo doesn't. ¿De qué va a depender? Del contexto en el que estemos. Si es un contexto muy formal, no vamos a apostrofar. Si es un contexto informal, con amigos, con familias, sí vamos a utilizar este tipo de apóstrofes en nuestras oraciones. Contracciones. Frases interrogativas. Vamos a ver entonces ahora la estructura en interrogativo. Sencillamente va a venir el verbo auxiliar do y das al inicio de la oración, seguido del sujeto, seguido del verbo y seguido del complemento. Entonces vean cómo cambia aquí de lugar el sujeto con el auxiliar. En el caso de do I live in Colombia? Yo vivo en Colombia. Does he live in Colombia? Él vive en Colombia. Y al final agregamos el signo de pregunta. Recordemos que en inglés no vamos a abrir las preguntas como lo hacemos en español con el signo de interrogación al inicio. Solamente las cerramos al final. Recordamos las palabritas de WH, recuerden este grupo de palabras WH que nos sirven para indagar por información adicional acerca de algo, dónde, cuándo, quién, por qué, cómo está sucediendo algo. Entonces encontramos aquí la primera what, where, dónde, when, cuándo, who, quién, why, por qué, how, cómo. Y aquí la estructura de dónde vamos a añadir todas esas preguntas. Ya traíamos la estructura desde do y das, ¿cierto? Para preguntar, que acabamos de ver en presente simple. Sencillamente vamos a agregar la palabrita del WH que al inicio de la oración en pregunta, seguida del sujeto, seguido del verbo y seguido del complemento. Entonces, en el caso de una persona en singular, why do you buy in the mall? ¿Qué compras en el centro comercial? Y para la tercera persona, where does she go on weekends? ¿A dónde va ella los fines de semana? Aquí más ejemplos con los verbos conjugados en las tres estructuras. Y por último, la actividad didáctica, chicos, para que ustedes allí también en su revisión realicen esta actividad. Los participantes también pueden compartir sus respuestas. Esto es lo que hacemos, escribir la forma correcta en la que va conjugado el verbo que se encuentra entre los paréntesis. Por aquí voy a regresar al curso. Dejarles entonces las recomendaciones. Si tienen alguna inquietud, recuerden que me pueden contactar siempre aquí por la mensajería interna o por el foro de dudas. Estar pendientes de sus calificaciones, de los anuncios. Recuerden que las únicas actividades calificables, evaluables, son las que dicen actividad de aprendizaje 1. Estas 5 son las que tienen que estar aprobadas para que ustedes logren aprobar el curso.
Aquí vamos a conjugar entonces los verbos. En el caso de study, recordemos que cambió a studies. Aquí they, quien me dice, según el verbo que está aquí entre paréntesis, lo vamos a conjugar. Andrea es she, por tanto vamos a agregar ese al final. Les voy a dejar estas para que ustedes hagan el ejercicio y vean entonces cómo se conjugó correctamente. Nos faltarían estos tres verbos. Y eso sería todo entonces, chicos. La recomendación es revisar muy bien este material también antes de realizar sus actividades. Y espero entonces que nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad. Cualquier inquietud, yo quedo súper atenta. Ustedes han estado muy juiciosos, ya la mayoría ha enviado sus evidencias. Día a día estoy recibiendo y evaluando sus envíos, dejándoles allí algunas sugerencias. A quienes no, pues dejándoles su aprobado, alguna felicitación. Y esto sería todo entonces, chicos. Muchísimas gracias a todos por su atención, a los participantes, a quienes realizan esta grabación y nos encontramos entonces en la siguiente sesión. Feliz semana.